No, no, ¿qué día se cierra el de dos? Martes a las 0 horas. Ajá. Ah, ya. Yes. 23:59. Voy a poner alarma para los deberes de la de inglés, me había equivocado en los deberes. Ya, ok, good. Sí, vamos a revisar entonces. Sorry, mil disculpas. Se, me cayó justo acá el y se me reinició. Ok, vamos. Bike riding, children, teens, young adults, middle-aged people, older people. En bike reading es yo creo que en todas, teacher, ¿es bike reading, es bicicleta? ¿O qué era ahí? Ajá, sí, montar bicicleta, yes. Yo le puse children. Porque yo al menos aquí en Macará, yo hasta las personas mayores, así viejitas van en bicicleta. Ya, good, excellent. Ya, sí, la mayoría practica. Ajá, muy bien. Golf. What about golf? And you young adults, Young middle-aged adults. people, older people. Ya, young Yo aquí en adults, Ecuador no puse que ninguna. Yo no soy, middle-aged yo aquí people, no he visto. and older people. Ajá, muy bien. Los Jogging. tamaños juegan bastante golf. Old, Ten, old people. Jones, the adults, Marx Angel people y other people. Ya. Okay, good. Young adults. Ajá. Middle-aged people. Martial arts. Children and teens. Children's things. Ajá. Could be young adults, maybe. Children, teens, adults, freelance, Pilates. children, teens, young Teens adults. and young adults. Ya. Soccer. Ahí le All puse, people. Soccer. ahí le puse sí, casi todos, por menos las personas Yo le puse todos. eh, mayores, menos las personas mayores. Yeah, older people sometimes not, okay? Swimming, Children, teens, Children. or yours, adults. eh, bueno, yo le puse All todos people, all people. nadar, porque incluso las personas mayores, las mandan a nadar no sé, pero yo veo que nadan también bastante. Hacen terapias para la movilidad de Ah, las los articulaciones. médicos recomiendan nadar. yeah, okay. Let's continue, maybe volleyball, Young Children, adults, teens, young adults, middle-aged people. middle-aged people, Older people. yeah. Yoga, em, young adults, Young adults. middle-aged people, Teens, young older people. adults. ya. Children también, por ejemplo, en la escuelita de mi hijo, ellos les hacen hacer yoga, desde los 4 años les hacen hacer yoga, ellos tienen clases de yoga. Yes. Ok, Liz. Okay, good. Per word, which activities in part A are used with do, go, or play? ¿Cuál de todas ustedes piensan que van con el verbo do, con el go o con el play? Ya clasifiquen como ustedes piensan que vayan y luego ya las vamos rectificando acá juntos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ustedes pueden decir play soccer, go swimming, do yoga, something like this. Vayan practicando. ¿Cuál va con el verbo do, con el verbo go o con el verbo play? Let's work on this. Ok, vamos con do. ¿Qué tenemos? Do yoga y do pilates. Ajá. Do martial arts, do yoga, and do pilates. Go. Go swing y go hogging, Yeah. hogging. Go bike riding, go jogging, and go swimming. Play golf. Play soccer y play voleibol. Voleibol. Perfect. Very good. Excellent. Which is your favorite? ¿Cuál de aquí es su favorito? ¿Cuál de todos es su favorito? Una,
¿Cuál era nadar? Disculpe. Swimming. All ¿Swim? sports. Sí, es swimming. Swimming, ajá. All Swimming. sports. Good. Okay, good. Now let's move to the next part. Vamos a la siguiente parte. ¿Qué nos dice? Conversation, I run every day. Corro todos los días. We are going to listen a conversation between Aaron and Riley. Then we are going to practice and analyze what they are talking in order to see the grammar part. So let's listen, please. Unit 6. How often do you run? Page 37. Exercise 3. Conversation. I run every day. Part A. Listen and practice. You have a lot of energy, Riley. Do you exercise a lot? Well, I get up early and run on the treadmill for an hour every day. Seriously? Sure, and I do weightlifting. Wow. How often do you lift weights? I usually do it about 3 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV or listen to music in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay. Aaron, who wants to be Aaron, and Riley, please. I need 2 people that wants to participate. Yo Yeah. listen, soy Amy and Riley, who wants to be Aaron? right. ¿Quién desea ser Aaron? No se peleen. Yo, teacher, yo. O Dani, dale, te doy la oportunidad ya. Habla, compañera. Aprende, mi rey, no te preocupes. Ya, Jonathan and Amy. Yo que soy teacher. Aaron. Primero. Aarón, allá. You have a lot of energy. Relate, do you exercise a lot? When I get up early and run on the treadmill for an hour every day. Seriously? So, and I do wing lifting. Wow. How often do you live weighted? I usually do it about their times a week. What's about you? Oh, hardly every exercise. I usually just watch TV or listen to music in the free time. In I wait, I am real coach potato. Así, potato. Okay, good. You have a lot of energy, Riley. Do you exercise a lot? ¿Tienes mucha energía? ¿Te ejercitas mucho? Well, I get up early and run on the treadmill for an hour every day. Me levanto temprano y corro en la caminadora por 1 hora todos los días. Seriously? ¿En serio? Sure. And do weightlifting y también alzo pesas. Ajá. Wow. How often do you lift weights? ¿Con qué frecuencia haces pesas? I usually do it about 3 times a week. Lo hago 3 veces a la semana. ¿Y tú? Oh, I hardly ever exercise. ¿Ya? Casi nunca me ejercito. I usually just watch TV or listen to music. Usualmente veo televisión, escucho música in my free time, en mi tiempo libre. I guess I'm real a couch potato. ¿Qué significa couch potato? Es una expresión when you want to say, cuando usted quiere decir, for example, let's suppose, vamos a suponer, many people, let's suppose in your home, en su casa, sorry, en su casa todos se van de ejercicio, todos se van a caminar, and you live there, y usted se queda ahí. Entonces, couch potato significa flojo, flojo o perezoso. La Sí, es mamá una de lo vago. ¿ya? Que no, flojo o perezoso en el sentido de que no le gusta ejercitarse, ¿sí? En el sentido de que no le gusta ejercitarse. Eso significa couch potato. Entonces, teacher, couch potato dice.
Coach potato. Coach potato. Ujú. Entonces sería la Amy, que no le gusta ejercitarse. Coach potato. Que le gusta la Okay. bicicleta. Dice. Okay, so let's continue. Now we are going to continue with the grammar part. La gramática vamos a terminar. Here we have adverbs of frequency. Vamos a ver los adverbios de frecuencia, ¿ya? Frecuencia. A ver, ya tenía por aquí lista la presentación. Y se me borraron con lo que se reinició. Regáleme un segundito, ¿ya? But right grammar. ¿Ya? Ok. Let me stop sharing. Escriban la fecha, grammar focus, y pongan como título adverbios de frecuencia. Right? Frequency adverbs. La fecha y el título Grammar Focus, ¿no es cierto? Yes, please. Ya. Ok, sí pueden ver ahí la presentación, ¿no? Yes, teacher. Ya. Sigue. Ok, ¿qué nos dice aquí? Adverbs of frequency. ¿Para qué utilizamos estos adverbs of frequency? We are going to use them in order to say how often or how frequently something happens, ¿sí? Para decir con qué frecuencia o qué tan a menudo algo sucede, ¿sí? So that's it. Entonces, para eso vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. In order to say how often or how frequently something happens. Para decir con qué frecuencia o qué tan a menudo algo sucede. Y aquí tenemos adverbs of frequency. Copien el título, por favor, para poder continuar. Adverbs of frequency. Ya. Ok, so let's continue. Vamos a continuar por acá. Aquí tenemos, no copien eso, no copy, que dice, I got an F again. Es la conversación entre unos dos amigos. Ya, me saqué una F nuevamente. Una F significa una mala nota. ¿Ya? I got an A plus. En cambio, yo me saqué una A más, ¿no es cierto? You got an A plus again. How do you do it? Otra vez. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿No es cierto? Well, I always do my homework and I often ask the teacher for help. ¿Qué dice? Yo siempre hago mi tarea y a menudo pregunto al profesor o le pido ayuda al profesor. ¿Ya? So here it says, entonces él está diciendo con qué frecuencia o qué tan a menudo él hace la tarea, con qué frecuencia o qué tan a menudo pregunta al profesor. Right? So, ¿qué dice él? When I'm late for class and I never do my homework. Usualmente estoy tarde para las clases y nunca hago el deber, por eso tiene una F. Maybe I need to try your study habits. Tal vez necesite estudiar sus hábitos de estudio. So here it goes. Entonces, aquí tenemos los adverbios de frecuencia. ¿Ya? No se olviden, adverbs of frequency say how often something happens. Nos dice con qué frecuencia algo sucede. And here we have again from 100 to 0. Del 100 al 0. So here we have always. El siempre estudia. Always significa siempre. And we have in a percentage of 100. Tenemos en el porcentaje del 100%. Then we have usually, usualmente. Usualmente, que bueno, no sucede, pero no siempre. Sí, con bastante frecuencia, pero no siempre. Usually, usualmente. He usually studies, for example. Often, a menudo, sí, a menudo o con frecuencia, often, often. De ahí viene sometimes, sometimes queda en el centro, en el 50%.
Algunas veces sucede, otras veces no. Sometimes. Good. Then we have here rarely. ¿Qué significa rarely? Rara vez. Rara vez. ¿Ya? Rarely, rara vez. Then we have never. What is the meaning of never? Nunca. Ya, ¿no es cierto? Nunca. So, those are the frequency adverbs. Estos son los adverbios de frecuencia, which we use, los cuales los utilizamos in order to say how often something happens. ¿Con qué frecuencia algo sucede? Good. So, let's move. ¿Copiaron ya, maybe? Did you copy? No, teacher. Espera un ratito, teacher. Okay. Okay, now can we continue? ¿Podemos continuar? Yes, no. Yes. Okay, let's continue, please, ¿ya? Ok, primera clave o primera regla. Adverbs of frequency come after the verb be. Los adverbios de frecuencia siempre van a estar después del verbo to be. For example, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? She is sometimes late. Tenemos el sujeto que es she, luego el verbo to be is, y acá tenemos el adverbio de frecuencia, sometimes. So don't forget it, when we have a verb to be in a statement, cuando tenemos un verbo to be en una oración, primero ponemos el sujeto, luego el verbo to be, luego el adverbio de frecuencia, ¿sí? Aquí tenemos, the students are never bored, ¿ya? So please copy. No se olviden, esa es la regla número 1, que si tenemos un verbo to be, primero el verbo to be, luego el adverbio de frecuencia. Right? Copy, please. Copiamos, please.
Ok, so let's continue. Vamos a continuar. Y la número 2 que nos dice, los adverbios de frecuencia, adverbs of frequency, usually come before other verbs, ¿sí? Pero cuando tenemos otros verbos, like action verbs, como verbos de acción, estos adverbios van a venir antes. Por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos el verbo check, ¿sí? What happened here? ¿Qué sucede? Tenemos este, pero antes de ese tenemos el adverbio de frecuencia. Entonces, los adverbios de frecuencia van a ir después de los verbos de acción, ¿sí? She often checks her answers. ¿Ya? He usually pays attention in class. Entonces, estos verbos van a ir antes del adverbio de frecuencia, perdón, después del adverbio de frecuencia. No sucede mismo con el verbo to be. Por ejemplo, en el verbo to be que teníamos, she is usually late, ¿sí? Y aquí que tenemos, she often checks. Ahí con el verbo to be, primero verbo to be y luego adverbio de frecuencia. In this case, en este caso, primero adverbio de frecuencia, como lo vemos acá, y luego el verbo de acción, ¿ya? That is the difference between both. Copy, please. ¿Copiamos? Ok. Finish. Yes, teacher. Yes. Yeah, okay, let's move. ¿Ya? Ok, aquí tenemos una excepción. Usually and sometimes can also go at the beginning or at the end of a sentence, ¿sí? Entonces acá tenemos otro adverbio de frecuencia, que los adverbios de frecuencia, usually and sometimes, solo los dos, únicamente los dos, pueden ir tanto al principio como al final de la oración o después o antes del verbo. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? The dog eats his homework sometimes, puede ir al final, puede ir al principio, sometimes the dog eats his homework, o puede ir en su ubicación normal, como lo habíamos visto anteriormente, antes del verbo de acción. The dog sometimes eats his homework, ¿ya? Esto sucede únicamente con usually and sometimes. El resto únicamente va en el lugar que le corresponde, antes del verbo de acción o después del verbo to be. But usually and sometimes could go either at the end, at the beginning, or at the middle of the statement, right? Yes, yes, or no, no. Yes. Yes. Yeah, okay, good. Ya, estos son unos ejercicios, no los vamos a hacer because of time reasons,
No las vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Vamos a pasar a las partes de las preguntas. ¿Qué nos dice acá? Questions with ever. Preguntas con ever. ¿Qué nos dice? Use ever in yes, no questions. Ever means at any time. Al ever lo vamos a utilizar en preguntas, ¿sí? Y este ever significa alguna vez, ¿sí? Alguna vez. For example, are these tests ever easy? Algunas veces han sido los exámenes fáciles. ¿O does he ever get an A? ¿Alguna vez él obtuvo una A? ¿Sí? Entonces, las preguntas las vamos a utilizar al ever en preguntas y este ever significa alguna vez. ¿Ya? Alguna vez. Copy, please. Finish. Ok. Ya, nunca vamos a utilizar el ever en oraciones afirmativas. Never, no podemos decir, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta, ¿do you ever come on time? ¿Alguna vez llegaste a tiempo? No pueden decir, yes, I ever come on time. It is incorrect. ¿Qué van a responder? I always come on time. Siempre, una oración afirmativa siempre. ¿Ya? Ok, y utilizamos el how often, que significa con qué frecuencia o cuán a menudo. To ask about frequency, para preguntar acerca de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, how often do you study with a partner? ¿Con qué frecuencia o cuán a menudo estudias con un compañero? ¿Ya? ¿Con qué frecuencia o cuán a menudo estudias con un compañero? ¿Sí? Ok, so here we have. Entonces acá tenemos, estoy acá. ¿Qué dice acá? I rarely study with a partner. ¿Sí? Para veces estudio con un compañero. Entonces, recuerden que how often lo utilizamos para decir a menudo o qué frecuencia. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy. La próxima semana continuamos trabajando en la página 37. Lo que sí no se olviden de ir ya trabajando, por favor, en los grammar plan, los progress, los workbook, el workbook, perdón, de las unidades, in order to, para poder avanzar y que no se les acumule. Recuerden que tenemos con ustedes, let me see, 2, 3, 4 clases más. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de llegar a la 8, ¿right? Ok, so, no se olviden ir trabajando porque el sábado 29 recuerden que les reviso libro y carpeta, ¿right? Ok, so thank you so much. Ok, Lizzy. Have a great night. No se olviden subir lo de la familia para que lo puedan exponer el día sábado. Sábado. Yes. Thank you so Ok, much. teacher.